La nochebuena o flor de Pascua es una de las plantas más comunes que solemos encontrar durante el periodo invernal. Las encontramos en la decoración de calles o en el interior de las casas, pero una vez que comienzan a perder su follaje, estas terminan en la basura. Así que el día de hoy en Huerto Mexicano te cuento de los cuidados principales que debemos tener con esta planta para extender su periodo de vida y también qué errores vamos a evitar. Y comenzamos con el riego. Como es una planta que solemos tener en el interior de la casa como decoración, a veces la regamos de más, pero no es necesario. Vamos a procurar un riego moderado. Su riego va a ser de 2 veces a la semana, porque si regamos de más, la raíz se verá afectada y las hojas comenzarán a perder su color. La forma de regar es directo en la tierra y vamos a evitar mojar el follaje. Otra opción es sumergir en un recipiente con agua la maceta completa y dejarla por 15 minutos y una vez transcurrido ese tiempo, retiramos. Podemos utilizar para regar nuestra planta la técnica del dedo o el palito. Introducimos un palito o nuestro dedo en la tierra y si este sale húmedo no vamos a regar, pero si sale seco entonces es momento de hacer un riego. Error número 2, la iluminación. Como tenemos esta planta muchas veces para decorar el interior de nuestros hogares, la iluminación es muy pobre y esta planta requiere al menos de 6 horas de sol. A pesar de lo que muchos piensan de que esta planta no debe de estar expuesta a pleno sol, la que tengo aquí lo está, pero no es mía, esta es de un amigo que me dejó grabar en su casa y podemos ver lo hermoso de sus flores. Vean qué hermoso árbol. Aquí tenemos 3 plantas juntas y estas plantas tienen años, así que agradezco a mi amigo Luis García que me dejó grabar en su hogar. Esta planta suele soportar el sol directo del invierno y de la primavera, pero no lo hace con el sol directo del verano. De hecho, encontraremos la floración a finales del otoño y la floración más abundante será en el periodo invernal. Si estás en el hemisferio norte, esta se dará entre los meses de noviembre a febrero. Un dato curioso de esta planta es que lo que nosotros conocemos como la flor de Nochebuena en realidad son brácteas. Brácteas que tienen un color diferente, pero en realidad las flores de la Nochebuena son estas pequeñitas que tenemos al centro. Aquí se alcanza a ver mucho mejor. Estas de aquí, estas son las flores. Aquí tenemos más. Y todo esto es lo que conocemos, todo esto que conocemos como flor, en realidad son hojas pigmentadas de otro color. Y este mismo fenómeno es algo que podemos encontrar en la bugambilia. Y bueno, en realidad, si nosotros alcanzamos a verlo de más abajo, aquí podemos ver la coloración, vemos que van cambiando. Miren, aquí podemos ver cómo va cambiando de color. Error número 3, la temperatura o más bien el cambio brusco de temperaturas. Esta planta no es muy resistente a las heladas, pero como se acostumbra a tener en el interior, si hay calefacción en casa, hay que evitar los cambios bruscos y alejarla lo más posible de fuentes de calor. Error número 4, colocar esta planta donde haya corrientes de aire. Vamos a tratar de colocar nuestra planta en un lugar donde no esté expuesta a fuentes corrientes de aire. Así evitaremos que se rompan sus ramas y que pierda follaje. Pero también las corrientes de aire van a provocar flacidez en el crecimiento de sus tallos. Error número 5, la tierra o el sustrato. Cuando nosotros compramos esta planta ya viene con un sustrato. Este puede ser muchas veces adecuado y otras no tanto. Así que si queremos mejorarlo, lo podemos hacer.
realizando una mezcla permeable con arena, turba y piedras volcánicas. Todo esto con la intención de que la tierra sea permeable y permita un flujo adecuado del agua. Vean lo rápido que debe absorber. La tierra además necesita que sea rica en materia orgánica. No es necesario que abonemos la planta, al menos durante este periodo cuando nosotros la adquirimos. Eso será más adelante. Además de Nochebuena o Flor de Pascua, que son los nombres más comunes, a esta planta también se le conoce como pastora. Poinsettia, corona inca, estrella de Navidad, estrella federal, flor de Navidad, aunque su nombre científico es Euphorbia pulcherrima. No olvides dejarme en los comentarios con qué otro nombre la conoces en tu país. La Nochebuena es una planta originaria de México y en la actualidad se cultivan más de 100 especies. Tenemos una gran diversidad, desde estas que son un poco arrugaditas y siempre vamos a ir de los tonos rojos pasando por los moteados, rosas, el salmón, hasta llegar al amarillo y al blanco. Miren, esta es una variedad que es un tono un tanto anaranjado con tonalidad rojiza, y esta que tengo aquí es una de mis variedades favoritas. Finalmente, el error número 6 es que cuando estas plantas pierden su follaje las llevamos a la basura. Pero con estos consejos vamos a lograr extender su periodo de vida y más o menos en febrero les contaré lo que haremos para tener un arbusto como este. Así que manténganse al pendiente de este canal dando clic en el botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activando la campanita de notificación para que no se pierdan ningún video de huerto mexicano. Y mientras tanto nos vemos la próxima semana con un nuevo video sobre alguna planta que podamos tener en el huerto o en nuestro jardín. Hasta la próxima.